Bienvenidos de nuevo a este nuevo tema de la programación orientada a objetos. Vamos a ver ahora la palabra final, una palabra reservada final de Java. Muy bien, vamos a ver cuáles son los usos principales de la palabra reservada final. En Java se utiliza en tres contextos. En cada caso significa ya no puedes cambiar esto, es decir, se convierte en una constante. Lo primero que vamos a ver son las variables. Las variables, como sabemos, son atributos normales como enteros, string, float, ¿no? Atributos. Y al momento de agregarle la palabra final, por ejemplo acá, final a un string, final a un doble. De esta forma creamos una variable del tipo final. Por ejemplo, lo podemos utilizar para guardar una fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento no cambia, ¿no? Es constante. También puede ser un número de documento que tampoco cambia, o valores matemáticos como pi. Estos valores no cambian, son constantes. Y acá tenemos un ejemplo en Java ya, ¿no? Yo creo una variable final del tipo string, fecha de nacimiento. Obligatoriamente debemos de inicializar una variable final, ya sea en el constructor, como acá, o de esta forma, pasándole un parámetro, o directamente en la variable, como acá. Hay diferentes formas de inicializar una variable final o constante. Continuando, ahora vamos a ver las variables de tipo referencias. ¿Qué son las variables de tipo referencias? Son sencillamente objetos. Cuando nosotros creamos objetos de alguna clase. Como sabemos, un objeto, su valor es una referencia y no su estado en memoria. Esto ya lo vimos en los temas de memoria heap. Bien, acá yo estoy creando una referencia. Una referencia persona. Como vemos, le agrego final. Cuando creamos el objeto final, obviamente, estamos diciendo que una vez que se inicializa o una vez que se crea ese objeto, acá se crea el objeto. Nuevo objeto, estamos creando el objeto. Una vez que se crea el objeto, ya no se va a volver a hacer otra referencia ya. Acá estoy llamando un método, ¿no? Normalmente lo podemos usar como cualquier objeto, ¿no? Y utilizar sus métodos getter, setter o cualquier otro método que tenga. Pero acá, por ejemplo, yo voy a querer hacer otra referencia. Otra vez, persona. Acá puede ser, por ejemplo, persona. Acá puede ser, claro. Puede ser la misma clase, pero estoy haciendo de nuevo otra referencia. Pero como lo he declarado como final, ya no voy a poder hacer eso ya. Ya me va a dar error, me va a dar error. Porque solamente al momento de hacerlo final, solamente se puede utilizar para una sola referencia nada más. Por eso que si hacemos esto de acá nos va a dar un error. Esto de acá no debemos hacer. Cuando acá es final. También tenemos las variables estáticas finales. Funciona como estática. Si pueden ver el video anterior, van a ver cómo funciona un atributo, método que sea estático, ¿no? Pero en esta ocasión le vamos a agregar la palabra final. De la misma forma, una vez que le agregamos la palabra reservada final, su valor ya no puede ser cambiado ya. Lo inicializamos una vez y ahí queda para toda la vida del programa. Clases, bien, en clases. Cuando nosotros utilizamos la palabra final en clases, cuando usamos final, esta ya no puede ser extendida en subclases. En la herencia, ¿no? Acá tenemos en la herencia ya. Yo quiero extender, aquí ven, quiero extender esto de acá. Quiero extender, pero me va a dar un error. Me va a dar un error porque la clase principal está marcada como final. Cuando yo lo marco como final, ya no puede ser extendida ya. Esto es bastante útil, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una clase, por ejemplo, una clase, dentro de nuestros requerimientos, esa clase ya no tiene ya subclase ya. Y nosotros, ¿no? Para tener un mejor código, podemos utilizar la parada final. Para que por error, ¿no? Ya no implementemos esa clase ya, extendiendo en otras subclases, ¿no? Y en realidad es bastante útil esto. Métodos. También tenemos métodos finales. Cuando un método final no puede ser redefinido o anulado en una subclase. Aquí estamos dentro de la herencia ya. Aquí estamos dentro de la herencia. Tenemos una clase normal, ¿no? Y acá esa clase está siendo extendida. Esta clase de acá no es final, es una clase normal, no es final. De acá la estamos extendiendo a la clase hija. Esto de acá tiene su método de imprimir. Saludos de la clase madre, tiene un método. Y al momento de ponerle override acá, override, ¿no? Estamos sobreescribiendo, redefiniendo o anulando, ¿no? Esto de acá lo estamos sobreescribiendo, mejor dicho. Aquí ya entra un tema llamado polimorfismo ya, que eso lo vamos a ver en el siguiente video seguramente. El tema de polimorfismo, que quiere decir que toma muchas formas. Muy bien, pero para nuestro ejemplo acá, ¿no? Estamos sobreescribiendo el mismo método, lo estamos sobreescribiendo. Siempre hay que utilizar override. Siempre hay que utilizar
para hacer referencia al método de la clase principal o el método de la clase que estamos extendiendo. Por eso siempre hay que utilizar override. Y acá tenemos otro método que se llama idéntico, también se llama imprimir. Pero este método de acá pertenece a la clase hija ya. No tiene override, es decir, es un método propio de acá. Excepto que el de acá no, esto de acá sí no. Muy bien, ahora a la derecha. Vamos a ver a la derecha ahora. Tenemos igual la clase madre. Clase madre tiene su método final. Acá si se fijan bien, está en final. Como está en final, este método ya no va a poder ser sobreescribido ya. Si nos vamos acá extiende la clase madre. Yo quiero utilizar el método imprimir acá, con override. Quiero utilizar el método de acá. Resulta que no puedo, porque está como final. Me va a dar un error acá. Acá me va a dar un error directamente, porque está marcado como final acá, ¿no? Este ejemplo de acá es la misma que el de acá, con la única diferencia que acá el método le he marcado como final. Y ya no voy a poder sobreescribir ya. Muy bien, ahora vamos a ver los ejemplos de todo lo que hemos visto hasta ahora. De manera breve, vamos a ver cómo implementar. Bien, acá yo tengo 3 clases. Bueno, le he llamado clase madre, clase hija y una test para diferenciarlos. Vamos a empezar por una variable. Dijimos que una variable normal, ¿no? Una variable normal, ¿no? Por ejemplo, private int número documento, pero le vamos a agregar final. Como estamos trabajando como final, estamos agregando. Me da un error. ¿Por qué me da un error? Como dijimos, una variable final debe ser inicializado. Bien lo puedo inicializar acá, bien lo puedo inicializar ahí, ¿no? Bien ahí de frente, o bien en el constructor, como vimos. Voy a insertar un constructor, o bien debe ser inicializado de esta forma, ¿no? Puede ser de esta forma. Voy a llegar a otro constructor, por ejemplo, o también puede ser inicializado de esta forma, mira. O también puede ser inicializado de esta forma. O también puede ser inicializado de esa forma. Cualquiera de las... O también puede ser inicializado de esta forma, ¿no? Cualquiera de esos es válido. Cualquiera es válido. De esta forma, de esta forma, de esta forma. Pero, como sabemos, no podemos inicializarlo 2 veces. Acá me está dando un error porque yo, mira, le estoy inicializando acá. Sin embargo, abajo ya no debo de inicializarlo ya. Como es una variable final, solamente se inicializa una sola vez nada más. Puedo utilizar cualquiera de las formas. Si lo borro de acá, ya no me va a dar error ya. No me va a dar error. Porque solamente le estoy inicializando una vez. Bien de esta forma o bien de esta forma, ¿no? Son diferentes formas, son diferentes constructores. Este tiene parámetro, este no tiene parámetro. A eso me refiero con variable final. Y una vez que lo inicializamos ya, su valor ya no va a cambiar ya. Va a permanecer así durante la vida útil del objeto, recuerden, del objeto. Esto de acá es un objeto nada más. Una vez que se elimina el objeto, tenemos que inicializar otra vez, ¿no? Solamente el objeto. Ahora vamos a ver las referencias. Vamos a utilizar la clase madre. Eso de acá lo voy a comentar nada más. Lo voy a comentar. Esto lo voy a borrar, por el momento lo voy a borrar esto de acá. Solamente son ejemplos nada más. Me voy acá a test. Voy a crear primeramente una referencia. Primeramente voy a crear una referencia, ¿eh? Hasta acá es una referencia. Ya. Acá podemos ver. Acá creo la referencia, pero lo voy a crear de la forma final. De la forma final, ¿no? Ahí normal. Y ahora de nuevo quiero hacer esa referencia, por ejemplo ahí, mira. Quiero volver a hacer la referencia. Ahí me va a dar error. Ya como vemos acá, yo acá, mira, por ejemplo, estoy creando un objeto acá, del tipo CM, que es referencia a clase madre. Abajo intento hacer lo mismo. Quiero volver a hacer otra vez la referencia, me manda un error. Porque está como final. Si yo lo borro final, si yo lo borro, ya no me da error, no me da error. Puedo crear cuantas referencias yo quiero, ¿no? Puedo volver a crear otra referencia, no hay ningún problema. Pero si está como final, solamente se puede crear una sola referencia. Recuerden esto. Esto es solamente para el ejemplo. Ahora como estábamos acá otra vez, regresamos acá. Y ahora quiero que sea static. También tenemos recuerda atributos static. Este lo voy a borrar.
Acá me pide que inicialice. Me pide obligatoriamente que inicialice. Acá de la misma forma. Podemos inicializarlo de la misma forma. De esta forma. Podemos inicializarlo de esta forma. O desde arriba. Pero. Memoria final, line of error, private static. Private static final. Vamos a lo mismo. Final debe estar antes de static, recuerden. Final debe estar antes de static. Sí, final, static. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada? Static. Cuando nosotros creamos un bloque del tipo estático. Esto de acá es como un constructor que se inicializa automáticamente. También lo podemos inicializar de esta forma o directamente desde acá, ¿no? O directamente desde ahí, no hay ningún inconveniente. Muy bien, continuando, voy a borrar esto de acá, solamente es un ejemplo nada más, para demostrarlo, cómo funciona. Ahora vamos a ver con las clases. Esta clase de acá la voy a marcar como final. Final. Esta clase, mira, esta es una clase, la clase principal, le voy a marcar como final. Ahora quiero extender acá. Me va a dar error. Como sabemos, cuando una clase está marcada como final, ya no se puede extender a la clase hija ya. Pero si yo borro la palabra final, sí me va a permitir extender. Public class madre, ya está bien. Como vemos, sí me permite extender. Y ahora vamos a ver con los métodos. Aquí le voy a crear un método. Voy clase principal. Muy bien. Ahora yo quiero sobreescribir esto de acá. O sea, quiero sobreescribirlo acá. Perdón. Quiero sobreescribir acá. Recuerden que para sobreescribir acá hay que agregar aburride, ¿no? Acá yo lo voy a poner, por ejemplo, clase hija, por ejemplo. Si ahora yo me voy acá está en clase madre, vamos a poner clase hija, punto, voy a llamar al método imprimir, voy a correr este código de acá, me debe de imprimir clase hija, que está acá, clase hija, ahí está, clase hija viene de acá. Pero si yo esta clase principal lo marco como final, este método quiso decir, si este método lo marco como final, en la clase hija me va a dar un error. Aquí ya me está marcando un error de acá, ¿no? Me dice, ve, la clase hija no puede ser sobrescrito, porque la clase madre está marcado como final, ese método, aquí. Por eso utilizamos acá el método final. Eso también es útil, ¿no? Cuando tenemos ciertos métodos que no queremos que se sobrescriban, ya. Siempre va a haber así, va a haber ocasiones en que queremos que ciertos métodos cuando no queremos que sean utilizados de manera incorrecta, por ejemplo, de manera incorrecta, queremos que no esté oculto, podemos utilizar la palabra final. Como vemos, es bastante útil. Muy bien, hasta aquí nos quedamos y continuamos con los demás temas. Hasta pronto.